vamos a continuar con el tema de la ansiedad. Esta es la unidad más extensa del curso porque digamos que la ansiedad adquiere muchísimas y variadas formas. Vamos entonces hoy a hablar de la ansiedad generalizada. Este trastorno considero que es muy importante que lo recuerden, que tratemos como de apropiarnos un poco de él, porque comúnmente la gente, digamos, incluso pues estudiantes de psicología y ya psicólogos, continúan pensando que como se llama ansiedad generalizada, quiere decir que es que la gente que la sufre, le tiene miedo a todo, y pues no es el caso, ¿sí? No es el miedo a todo. Es más un asunto como de una preocupación constante, pero esto ya es lo que abordaremos. Entonces, por favor, me van contando si tienen alguna pregunta. Ya pasé a la segunda diapositiva, que se llama caso clínico. Si no se ve, me avisa. Entonces, para poder ilustrarlo, y como la semana pasada no les puse caso clínico porque, no sé, se me olvidó o algo, entonces les traje uno para que lo abordáramos. Este caso está en el libro de psiquiatría del Fundamentos de Medicina, porque en su nueva edición hay un caso ejemplificado del contexto colombiano para abordar cada trastorno. Entonces, por eso se los traje, porque es del contexto colombiano, no es por allá de España, sino de Colombia, probablemente incluso de Medellín. AA es una mujer de 40 años, docente, separada y vive con su hijo. Actualmente trabaja en un colegio oficial. Consultó a su médico general por cefalea persistente y porque está que se le explota la cabeza de tantas preocupaciones. Según refiere, siempre he sido nerviosa y desde que obtuve mi hijo me preocupa la salud de mi hijo y el pensar que yo pueda morir y no estar presente para apoyarlo a él. Entonces, aquí para que miremos como algunos asuntos importantes dentro de este primer párrafo es el motivo de consulta, que es generalmente por lo cual van a aparecer las personas con ansiedad en nuestra consulta. Van porque les duele algo, les pica algo, hay algo fisiológico, algo físico que ellos experimentan y que la medicina tradicional no va a poder dar con un medicamento, un fármaco que les resuelva eso, porque finalmente no les duele, les pica algo porque sea un asunto que tenga una referencia orgánica, sino porque ese malestar viene es por otra cosa. Cuando digo les pica algo, no estoy inventando, porque muchas veces no se refleja solamente en la cefalea o en la tensión muscular, sino en asuntos en la piel, brotes, alergias, ¿sí? Cosas que digamos que van más allá de que seas alérgico al jabón o alguna cosa externa, sino que por alguna situación, alguna de estas situaciones y preocupaciones, las personas manifiestan brotes en la piel que generan picazón y que pues, la picazón va a hacer que las personas se rasquen, se generen heridas y pues, esa también sea motivo de consulta. Entonces, para que lo tengamos claro, la mayoría de las personas no llegan donde nosotros ni donde el médico general a decir es que estoy sufriendo ansiedad. No, llegan es con una sintomatología física, así como esta señora. AA se describe como nerviosa e hipersensible. Asiste a tratamientos por medicina general y medicina interna por presentar diarrea crónica, cefalea, dolor en el colon, tensión muscular generalizada, fatiga, y esto en los últimos 8 meses ha influido en sus actividades laborales, en la casa y la relación con sus amigos. Su preocupación se centra en perder su trabajo, aunque no tiene motivos para perderlo, el hecho de estar soltera, su situación económica y la salud de ella y la de su hijo. No está recibiendo tratamiento farmacológico en la actualidad, pero ella se automedicó con alprazolam, el cual suspendió por miedo a quedar dependiente de él. Como les dije, es un caso típico colombiano. Bueno, hasta aquí hay alguna pregunta, alguna de las descripciones que no se entienda o estamos claros.
Profe, ¿está mal ese miedo a la dependencia farmacológica? ¿Me repites la pregunta? No entendí. Antes de dependencia, ¿qué dijiste? Profe, que si está mal ese... Está, mm, sí, pues que si está mal ese miedo a la dependencia. sí, realmente sí. Pero eso es muy discutible. Pero ahí el problema, yo diría que más que la dependencia, es que se haya automedicado. Si se le hubiera mandado el psiquiatra o el médico general, no habría como problema. Pero eso es muy típico de nuestro país. Las personas creen que ellos lo llaman así, así lo he escuchado múltiples veces. Depender de una pastilla para estar bien, eso no es bueno. Sí, que yo tenga que tomar una pastilla para dormir y una para despertar, eso es muy negativo, entonces uno se vuelve como adicto, no puedo depender de eso. Esa es una idea común, una creencia muy frecuente. Y eso pues interfiere con la adherencia al tratamiento porque a pesar de que es cierto que algunos medicamentos psiquiátricos tienen efectos adversos muy negativos y sobre todo en el pasado causaban pues muchos problemas, en la actualidad el desarrollo farmacológico ha tenido unos avances muy importantes como para que se pueda disminuir muchísimo los efectos adversos y la persona que está medicada pueda tener una mejor calidad de vida. Siempre van a haber efectos adversos, pero ahora son mucho menos. Y digamos que elegir entre tener un malestar ahí permanente y los efectos adversos, pues habría que hacer el costo-beneficio. Pero generalmente es mejor el medicamento al sufrimiento sin tratamiento. Bueno, la segunda parte dice que se mantiene con los pelos de punta y no puede controlarlo. Esta parte, no poder controlarlo, es fundamental en el trastorno de ansiedad generalizada. A pesar de que los familiares le explicaron que no hay motivo para preocuparse y la asistencia a médicos y evaluaciones que se ha realizado fueron negativos. ¿Sí? Es decir, que no hay una razón lógica de la realidad objetiva que le implique a esta persona que tenga razones reales para preocuparse. Esta señora refiere que su madre era como ella, así de nerviosa. Durante la entrevista, AA se mostró colaboradora, alerta, orientada en las tres esferas, euproséxica, sin alteraciones de la memoria o en la sensopercepción. Su pensamiento era lógico, pero destacaban los pensamientos rumiativos negativos, así como pensamientos distorsionados negativos sobre sí misma, el entorno y catastrófica sobre el futuro. Esta señora muestra, además de toda esa preocupación persistente, un estado de ánimo deprimido con fondo ansioso en el momento y en el momento de la exploración refiere haberse sentido así desde siempre. Es decir, que hay ya una presencia de esta situación durante mucho tiempo. Y presenta, o ella lo dice así, un constante temor hacia todo desde los 18 años. El curso de su pensamiento es adecuado, el juicio y el raciocinio están conservados y acepta que tiene una alteración psicológica y su prospección es desesperanzadora. Es decir, ella siente, esa última parte quiere decir que ella siente que no va a mejorar. Digamos que eso es un asunto muy característico de las personas con ansiedad, una desesperanza. Este es el caso entonces de esta señora, profesora de bachillerato, o bueno, dice un colegio oficial, pero asumamos que es profesora de bachillerato y tiene todas estas dificultades. ¿Hay algo que de pronto les haya llamado la atención especialmente de este caso? De pronto les resulta familiar. Profe, Sí, hay dos cosas que a mí me llaman la atención. sí, Por una parte, el aspecto fisiológico de, del- de la sintomatología. sí. Y
a saber, por ejemplo, qué tipo de incidencia tiene para nosotros en nuestro papel de psicólogos el, este tipo de descripciones fisiológicas, en el sentido de que nosotros no medicamos, nosotros no aplicamos este tipo de tratamientos. Y segundo, la comorbilidad con, con síntomas depresivos. Es otro aspecto que me llama la atención. Listo, muchas gracias, David. Listo. Lo que dices de los síntomas fisiológicos te llama la atención es por el asunto de cómo tratar eso o por el asunto de que la persona sea ese su motivo de consulta. Por ambos, o sea, va a doble vía, en el sentido de que es de alguna manera normal que lo refieran porque lo sienten, pero pues nosotros, pues no es No es nuestra área. exactamente. Y segundo, por cómo nosotros podemos incidir en estos síntomas fisiológicos que nos son Listo, referidos. perfecto. Bueno, entonces, para que se acuerden, si de pronto a mí se me olvida, esos síntomas fisiológicos dentro del tratamiento que hacemos en psicología, sí los abordamos. Obviamente no con medicamentos, porque nosotros en Colombia no medicamos. Sin embargo, sí tenemos procedimientos, sobre todo lo que se llama la terapia de inoculación del estrés y todas estas terapias de tipo conductual como la relajación muscular progresiva, la desensibilización sistemática, y otros tipos de relajación y respiración. Entonces, sí nos concierne. Eso lo verán más adelante cuando vean pues, psicología clínica y psicoterapia, pero sí es algo que nos concierne y sobre todo ya vamos a ver la prevalencia porque muchas personas llegan es realmente con esto. Si uno trabaja como en el área de las IPS y demás, las personas llegan, le cuentan todo esto al médico, el médico dice, esta no tiene nada físico, sí, le mandan la prueba de la colonoscopia, no me acuerdo cómo es que se llama la que les hacen también para la gastritis. Bueno, todas estas pruebas para los síntomas gástricos, para descartar si no tienen un cáncer o si no presentan una úlcera y demás, pero todo ese otro montón de sintomatologías físicas, el médico suele de inmediato asociarlas a procesos de ansiedad y por eso es que llegan al psicólogo. Y de todas maneras, aunque no mediquemos, ellos ya están medicados por todas esas cosas. Todos toman relajantes musculares, antiácidos, tienen muchos medicamentos, son completamente polimedicados. Listo, entonces esto lo voy a anotar por acá para ahorita recordárselo sobre el tratamiento. En cuanto a las manifestaciones clínicas, las personas con el trastorno de ansiedad generalizada manifiestan, y algo que espero que hayan visto en el caso de esta señora, manifiestan una excesiva ansiedad cognitiva, en la cual lo que se expresa es una preocupación o temor exagerado en relación con la salud, aspectos económicos, laborales, familiares, etcétera. Y a menudo esto se manifiesta en una ansiedad anticipatoria, es decir, miedo a perder la salud, miedo a quedarse sin trabajo, miedo a que no les va a alcanzar el dinero para poder satisfacer sus necesidades básicas, así no estén experimentando como tal en la actualidad una amenaza, sino que la amenaza, la percepción es en la interpretación que ellos hacen de la situación. ¿Hay alguna Profe, pregunta? la palabra ansiedad pues se puede sustituir por preocupación o tiene otra diferencia. No, la ansiedad como tal es un cuadro clínico. Pero ¿te refieres a esta diapositiva o en general a la vida? No, profe, es que en el cuadro, pues en los criterios diagnósticos, en el criterio A dice excesiva ansiedad y preocupación. O sea, los tratan como cosas diferentes, entonces yo no lo encontraba.
Claro, lo que pasa es que la ansiedad implica todo el componente fisiológico, el componente cognitivo, en cambio la preocupación solamente es lo cognitivo. Ah, ok, profe. Sí, lo que está en el procesamiento cognitivo. En cambio, la ansiedad se va a ver representada, como en el caso de esta señora, en las palpitaciones, la sudoración, la sintomatología gástrica. Pero igual vamos a mirarlo más. ¿Qué es lo que típicamente aparece en un paciente con el trastorno de ansiedad generalizada? Cuando ellos llegan a la consulta y en general en su vida vamos a mirar que tienen un desasosiego o una inquietud motora. Es difícil que se queden quietos. Generalmente están haciendo cosas como rascándose, tocándose, masticando los lapiceros, comiéndose las uñas, ¿sí? Haciendo cualquier cantidad de cosas que lo que manifiestan o lo que muestran es esa dificultad de estar sosegados, de estar tranquilos. Son personas que se cansan mucho. ¿Sí? El hecho de tener que estarse preocupando por tantas cosas causa una fatiga emocional. Entonces, para ellos es difícil, digamos que cumplir con sus tareas en general, como la mayoría de la gente, porque consumen mucha energía preocupándose. También esa fatigabilidad se va a dar porque para ellos es muy difícil concentrarse en una cosa porque siempre están pensando en qué va a pasar mañana, qué va a pasar después. Sí, esa parte de tener la anticipación hacia el futuro y de percibir el futuro como amenazante va a hacer que sea muy complejo concentrarse. Y en esa medida, como el ansioso vive en el futuro, ¿sí? El ansioso vive por allá lejos en el futuro, son muy irritables por esta situación. No están muy tensos todo el tiempo, pues generalmente se molestan fácilmente. El hecho también de estar así ansioso, hipervigilante y pendiente de qué es lo que va a pasar, cuándo es que ya me va a ocurrir la desgracia, hace que tengan una tendencia a tener una tensión muscular muy fuerte. Es más, uno en general cuando atiende a este tipo de personas les pregunta como, pues ya sabes, pero uno igual les pregunta, como, ¿y en qué parte de tu cuerpo te duele? ¿Dónde sientes como que tienes los músculos así como muy tensos, muy duros? Y generalmente la tensión muscular se les acumula en toda el área del cuello, la espalda, en general. Bueno. Y como ustedes se imaginarán, para estas personas, sí, les es difícil concentrarse, les es difícil tener la mente en blanco, va a ser muy complejo dormir. Les pueden pasar varias cosas. Primero, es que les sea difícil quedarse dormidos. O les puede pasar que se despierten a las 2, 3 de la mañana y ahí mismo aparecen sus pensamientos ansiosos y ya no son capaces de volverse a dormir hasta ya las 5 o 6 de la mañana, que ya es hora de levantarse. A otros también les pasa que se acuestan a dormir, pero su sueño es muy inquieto, es decir, no alcanzan a hacer completamente los ciclos del sueño y por tanto se despiertan, pero es como si no hubieran dormido en toda la noche. ¿Sí? Es un proceso en el cual sienten que no hubo realmente un sueño reparador porque fue un sueño inquieto en el cual se despertaban varias veces durante la noche. Ese va a ser como otro de las muchas veces motivos de consulta de las personas. Entonces aquí nuevamente, como pues esa no es el área de la clase, pero nuevamente si la persona llega con el trastorno del sueño, entonces ahí tenemos disponible para el tratamiento unas normas que se llaman higiene del sueño, que son unas estrategias conductuales para que la persona pueda regular desde lo conductual el dormir. Ya si estas normas pues no le funcionan y la persona persiste con el problema, sí, de pronto habría que mirar si es posible la medicación, pero desde la psicología también podemos atender todas estas sintomatologías típicas, todas ellas. Bueno, y me faltaba otra allí importante, y es que ahora con estas terapias cognitivas de tercera generación se apunta mucho a que la persona
deje de vivir por allá en el futuro imaginario de lo que va a pasar, viva en la actualidad, viva en el presente a partir de esta intervención que se llama mindfulness, de la terapia cognitiva con base en mindfulness, que permite entonces enfocarse en la situación del presente, no en otras situaciones. Entonces también se han desarrollado diferentes terapias psicológicas para dar una respuesta y un alivio a esta sintomatología que ustedes ven acá. Unos asuntos importantes pues, dentro de las lecturas que recogí para que no se nos vayan a olvidar es que la ansiedad generalizada no se limita a ninguna situación en particular, sino que aparece de forma crónica sin que la persona sea capaz de discriminar con precisión qué es lo que le está causando esos síntomas. O sea, ellas viven así ansiosas, viven con lo que se llama angustia, con esa tensión muscular, la sintomatología gástrica y demás, pero muchas veces no precisan exactamente qué es lo que los tiene así. Simplemente dicen como que, ay, es que yo vivo como con un pálpito, con un presentimiento de que algo malo va a pasar. Profe, espérate, ¿qué se entiende como angustia? Es que ese término me causa como mucha confusión. Pues en psicoanálisis acá. En psicoanálisis, pues esto está relacionado con el trastorno neurótico, o con más bien la estructura neurótica, con la, digamos, la presencia de incertidumbre y de, pues allí, creo, pues no sé si utilicé mal el término, pero en el psicoanálisis se refieren a esa reacción que puede ocurrir asociado a la falta que siempre caracteriza al sujeto. Profe, sí, y acá también se entiende igual. No, se entiende como las personas lo nombran. Las personas lo nombran como angustia, como una sensación de no hallarse, de desasosiego, de un vacío, sí, de algo que les ocurre negativo, pero que no logran precisar una palabra como para decir qué es esto o aquello. Ok, profe. Bueno. Otra cosa importante dentro de este proceso, de estas características, es que el paciente va a responder a señales internas cognitivas o somáticas y a señales externas de amenaza muy sutiles y de diferentes contenidos. Les explico. La persona, digamos, se encuentra pensando cualquier cosa o se encuentra cualquier noticia y de inmediato va a experimentar como la idea de que eso que vio ahí es porque le puede pasar a esa persona o le puede pasar a sus seres queridos. Por ejemplo, ve una enfermedad y entonces ya la interpretación que puede hacer, ¿sí? La interpretación que hace de ese estímulo negativo es que eso tiene que ver con ella y que eso le va a hacer daño, ¿sí? Le va a generar muchísimo daño. Entonces, esas preocupaciones, así sean de un amplio rango de contenido, generalmente se relacionan con la salud y las dificultades económicas. Eso es como uno de los aspectos pues, fundamentales. También cuando las personas, esta parte de las señales somáticas, cuando estas personas experimentan un dolor o una cosa desconocida en su cuerpo, de inmediato atribuyen ese dolor a que es que ya me dolió el estómago, es que ya tengo una apendicitis, es que ya me dio un cáncer o es que sí, algo negativo que está ocurriendo en su cuerpo. Es decir, las ideas y las señales de su cuerpo y las señales del entorno son interpretadas como que algo malo va a pasar. Son hiperalertas a recibir estímulos negativos y a interpretarlos como peligrosos para sí mismos. También otro punto que estaba en el caso clínico que les presenté al principio es que la preocupación del trastorno de ansiedad generalizada es excesiva y la persona afirma que no lo puede controlar.
¿sí? Así trate de pensar en otra cosa, así trate de distraerse, la persona siempre afirma, es que la preocupación siempre vuelve a mí, no soy capaz de deshacerme de ella. En esta otra característica también importante es que así nosotros en la entrevista identifiquemos la sintomatología cognitiva, es decir, todas esas ideas ansiógenas, parece que las personas en ellas predomina más es toda esa parte de los síntomas somáticos relacionados con esos estados persistentes de tensión y vigilancia. Por ejemplo, la tensión muscular. Por eso les decía que esta señora, la del caso, es bastante típica porque las personas suelen consultar más, es por ese predominio de esos síntomas. Y esta persona, pues personas como ella, casi siempre dicen, no, es que me duele, me pica, me arde, ¿sí? Cualquier cosa de estas antes que referirse es a que me pasa algo negativo por mi mente. Siempre se caracterizan es por referirse a situaciones que experimentan en su cuerpo, situaciones, dolores, que son cosas negativas en su cuerpo. Eso, digamos que nos ayuda a veces en estos procesos de diagnóstico como para poder diferenciarlo de otras cosas, porque en el relato de la persona lo que uno encuentra es esto, ¿sí? Y también para que se acuerden, cuando se hace la historia clínica, es importante preguntar por todos los niveles de los síntomas. Entonces, la sintomatología cognitiva, emocional, conductual y la física. Y la física es fundamental. Las preocupaciones, como les mencionaba antes, no se refieren a que ansiedad generalizada es que todo me dé miedo, ¿sí? No es que me dé miedo un libro, un lapicero, ¿sí? No, sino que son preocupaciones asociadas en general al bienestar de las personas, representadas en contenidos como la seguridad laboral o el rendimiento en el trabajo, porque son personas que piensan como que las van a echar o que el trabajo se les va a acabar o que no les van a renovar el contrato. De igual forma, el contenido está relacionado con la salud, con las finanzas, con la salud y el bienestar de los hijos, con atrasarse en cualquier cosa, en no poder pagar algo, o en no poder cumplir un trabajo, o en no poder llegar a tiempo a algún lugar. ¿Sí? Estas personas también se encontrarán que llegan a las citas una hora antes sin ningún problema y son capaces de quedarse esperando porque pues uno les pregunta, bueno, ¿ocurrió algo? ¿Por qué llegaste tan temprano? Ah, no, es que pues si de pronto había ataco, no, yo me vine más temprano. E incluso si uno averigua, pues llegaron una hora antes, pero incluso desde antes estaban por ahí cerca, madrugan muchísimo para poder cumplir con las citas. Son personas que se van faltando 5 horas para el aeropuerto, tienen copias de todos los documentos. Bueno, también el contenido de las preocupaciones implica completar las tareas del hogar y cumplir con otras responsabilidades. Es algo también que les angustia muchísimo. Y esto es lo que está en el contenido de sus preocupaciones. Miremos aquí también para que lo diferenciemos de las fobias específicas, que este contenido, como les decía, está relacionado con el bienestar, con la integridad de ellos y sus seres queridos. No es una ansiedad relacionada con una cosa, con un insecto, con una situación, sino con, en general, preocupaciones de la vida que impliquen la permanencia y el bienestar de ellos. Hasta aquí hay preguntas. Bueno, no hay preguntas que me manifiesten por aquí ni por el chat, pero de pronto ustedes estarán pensando, venga, pero a mí me preocupan esas cosas, a mí me preocupa, no sé, que podamos pagar el alquiler, que pueda terminar la universidad, que pueda conservar mi trabajo, ¿sí? Esas son preocupaciones normales. Hay una pregunta. Bueno, son preocupaciones normales.
¿Cuándo entonces es que esto deja de estar dentro del rango de lo normal y empieza ya a prender las alarmas de que es un asunto patológico? Por lo que les mencionaba de la incontrolabilidad frente a las preocupaciones y porque estas preocupaciones en las personas con el trastorno de ansiedad generalizada es tan persistente que no los deja concentrarse, no los deja dormir y en general les es muy difícil vivir. Ese sería como un punto allí importante. No solamente el contenido, ¿sí? Porque el contenido pues es normal, sino ya el grado en el cual el contenido de estas preocupaciones dificulta la vida. Un momento, tengo un problema técnico, no me pasa diapositiva. Listo. Entonces, dentro de nuestro medio en general, dentro del mundo, la ansiedad generalizada es uno de los trastornos con mayor presentación, ¿sí? Es decir, que tiene una prevalencia altísima en general, pues dentro de los trastornos mentales. Se considera que el trastorno de ansiedad generalizada, junto con los trastornos por abuso de sustancias, como los trastornos mentales con mayor presentación en cualquier edad en el mundo. Es la enfermedad psiquiátrica que más se diagnostica en Europa y en Estados Unidos y es 2 veces más frecuente que los trastornos del ánimo en adultos y es el más común de los trastornos de ansiedad en los adultos mayores. No se trata de una entidad que no vayamos a encontrarnos. Con seguridad se la van a encontrar más pronto que tarde. En el mundo, entonces, sí, en el mundo en general tiene una prevalencia de 1.8% en el último año y de 3.7% a lo largo de la vida. Sin embargo, en los países desarrollados esta prevalencia puede alcanzar hasta el 5%, ¿sí? El 5% en la población general. Entonces sí estamos hablando como de un asunto importante a trabajar y a conocer. Y también para que tengamos en cuenta que es un trastorno que afecta muchísimo más a las mujeres que a los hombres, en una proporción de 1.9 mujeres por cada hombre diagnosticado con el trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, dentro de los pacientes que eventualmente ustedes atenderán cuando hagan la práctica clínica, van a encontrarse invariablemente con al menos una mujer ansiosa en ese proceso. En Colombia, bueno, eso es en el mundo, pero en Colombia, en el Estudio Nacional de Salud Mental que se hizo hace 5 años, y no el de Medellín, sino el de Colombia, se encontró una prevalencia del 1.3%, ¿sí? Y ese 1.3, miremos lo que en los hombres solamente fue de 0.7 y en las mujeres de 1.9%. Entonces, miren que más del doble en las mujeres que en los hombres. Eso en la prevalencia de vida. Y a 12 meses, la prevalencia en general fue del 0.5%. En el último año, las personas encuestadas, todas esas personas que encuestaron, que fueron como 3.500, se encontró una prevalencia del 0.5%. En los adolescentes también se encontró, pero con una prevalencia inferior al 1%. Y algo, digamos que importante en el contexto nuestro, es que en nuestro país es más frecuente en los separados, divorciados y viudos. Entonces eso nos habla que tener pareja puede ser hasta un factor de protección. Y también en aquellas personas desempleadas o que se dedican a las labores del hogar. Entonces, nuevamente, esto nos da una pista de hacia qué personas es que puede afectar más este trastorno. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Profe, yo tenía una apreciación que entonces somos un país que tiene muy poca prevalencia de ansiedad generalizada. ¿Por qué? Profe, comparado con la estadística, con la
diapositiva que presentabas anteriormente, que era uno de los trastornos más diagnosticados. Ujú. Incluso yo pensé ahí en la depresión, pues, o sea, le ganó a la depresión. Sí, en el mundo. Sí, pero realmente yo no diría que en nuestro país estamos con baja prevalencia. Nuestro país igual tiene unos índices de un registro, un subregistro de las enfermedades. Estos son números oficiales, pero pues nos está hablando igual de que sí existe, ¿sí? Y que probablemente dentro de la naturalización, como les presentaba, de los contenidos de las preocupaciones, mucha gente vive con esas preocupaciones, pero con la sintomatología, pero consideran que puede ser normal. ¿Sí? Pero estas son las cifras oficiales a 2018. Profe, espérese, en el mundo, ¿qué prevalencia hay? En En el el mundo mundo es una prevalencia, de 1.8. sino que es que me parece raro, pues la prevalencia de la depresión en el mundo es del 6%. Entonces, en la diapositiva anterior, profe, es la enfermedad psiquiátrica que más se diagnostica. En Europa y Estados Unidos. Ok. Bueno. Entonces, bueno, pero entonces aquí el asunto de los datos estadísticos es para que tengamos en cuenta que muy probablemente vayamos a atender personas con esta sintomatología, así no hayan sido diagnosticados, porque digamos en el quehacer médico, ellos suelen remitir a psicología a aquellas personas que presenten una sintomatología que no se resuelve con la terapia farmacológica y que ellos sospechan que no está relacionada con un trastorno como tal orgánico, sino que puede estar asociada a otros procesos. Entonces, por eso es que nos puede, digamos, llegar estas personas a la consulta. Bueno. Profe, sí. Frente a eso, pero el mero hecho de la remisión ya no supone un diagnóstico desde atención clínica, teniendo en cuenta pues que ellos este seguimiento también con psicología se establece como parte de la terapia estándar para este trastorno. Es decir, El ellos no médico, solamente, o sea, no solamente se debe hacer el acompañamiento farmacológico, bueno, el tratamiento farmacológico, sino que también es necesario por las prácticas clínicas llevar un acompañamiento psicológico. Entonces, en este caso, no todos los que lleguen ya vendrían directamente con un diagnóstico. No, no necesariamente, porque el proceso es que las personas llegan a medicina general, ¿sí? No consulta directamente a psicología, sino que pasa primero por medicina general. El médico pues hace la evaluación, necesariamente los médicos rotan un par de meses por psiquiatría, pero pues no necesariamente saben hacer un diagnóstico psiquiátrico. Simplemente pues relacionan que esos síntomas puede que no correspondan a solamente una gastritis o solamente un colon irritable, sino que puede haber otro proceso y remiten a psicología con el diagnóstico médico. ¿Sí? Y dicen, pues las palabras que suelen usar es remitido a psicología por sospecha de X cosa para evaluación y manejo. ¿Sí? No tiene ni que venir un diagnóstico psicológico. Ya sí, el psicólogo cuando hace el proceso de evaluación de la persona, hacerle la entrevista clínica, puede remitir nuevamente para que el médico general pueda abordar algún síntoma en específico o remite a neurología o a psiquiatría o a neuropsicología, ¿sí? ¿No? Dependiendo pues del proceso que esté llevando a cabo. Pero si no necesariamente llegan con el diagnóstico. Si estamos hablando de una IPS normal, no necesariamente llegan diagnosticados. Bueno,
Listo. En cuanto a la etiología de este problema, hay, como ustedes han observado en los diferentes trastornos que ya hemos visto hasta la fecha, hay diferentes teorías al respecto. Entonces, dentro de los estudios de neuroimagen se ha encontrado que, o la propuesta que se da desde las neurociencias, es que hay una desregulación emocional en estas personas. Y ellos, los pacientes con trastorno de ansiedad generalizada, experimentan una hiperactivación emocional, la cual aplica a estados emocionales positivos y negativos, es decir, hay una dificultad en esa regulación, pero esa dificultad se da especialmente en la disregulación de los estados emocionales negativos. Y esto se explica a partir de, pues, de los exámenes de neuroimagen. Las resonancias magnéticas nucleares muestran que hay una hipofunción, o sea, una función disminuida de la corteza prefrontal y de la corteza cingulada anterior, encargada de unas funciones autónomas como la regulación cardíaca y otros procesos. Ahí abajo se los puse. Y también a una deficiente conectividad entre la corteza y la amígdala. Entonces es como uno de estos procesos, una de las explicaciones más bien. Entonces, al tener este proceso como la hipofunción de la corteza cingulada anterior, cuando la persona experimenta toda esta activación fisiológica de las manos frías, la taquicardia y demás, y sumado como al asunto de esa hipofunción de la corteza prefrontal, puede que se dé ese proceso en el cual se interpreta de manera muy negativa el asunto somático, y la persona, esas atribuciones que haga a esa reacción descontrolada de su cuerpo sean muy negativas, y esto vaya a contribuir a la ansiedad. ¿Sí? La teoría que vemos de última, la cognitiva, digamos que integra esas dos partes. También tenemos entonces las teorías psicosociales, ¿sí?, como una de las explicaciones para la etiología del trastorno. Recuerden que creo que yo les digo esto en cada clase, pero que ninguna teoría sola en sí misma tiene toda la razón para explicar por qué ocurren las situaciones, sino que hablamos de un proceso de vulnerabilidad y de procesos ambientales que puedan llegar a que la enfermedad como tal se desencadene. Entonces vamos a tener que los factores psicosociales indican que en general la alteración principal del trastorno de ansiedad generalizada son las preocupaciones que podrían provenir de la experiencia temprana. ¿Sí? Ese asunto de las preocupaciones. Y aquí se basan en la teoría del apego que vimos con Bowlby, en el cual las experiencias tempranas de apego cumplen un papel crucial en el desarrollo de la ansiedad. De acuerdo a ese video que ustedes observaron de la situación extraña, a partir del cual se podía determinar más o menos acertadamente si una persona tenía un tipo de apego seguro, un tipo de apego ansioso o ambivalente o desorganizado, Bowlby sugirió que si un niño tenía una base segura de apego primaria, entendiendo que esa base de apego son los padres o cuidadores primarios, y esa base de apego que se supone pues, que es segura, en general es una base inaccesible, lo que va a ocurrir es que la persona no tenga como tal la base segura, sino insegura, y a través de esa inseguridad es que va a percibir el mundo. ¿Sí? Si no hay una accesibilidad a aquel cuidador primario que siempre está presente, que yo puedo predecir su aparición, que puedo predecir que va a estar allí cuando lo necesite, cuando tenga hambre, cuando tenga frío, cuando tenga miedo, entonces la persona lo que va a hacer es que va a desarrollar modelos mentales del mundo como un lugar impredecible, incontrolable, amenazante y peligroso. Ese es el punto importante del apego, que nos permite construir irregularidades en el mundo. Con este modelo mental, el niño tiende a sobreestimar la probabilidad de eventos negativos y subestimar su capacidad para afrontar esos eventos.
Bowlby hipotetizó que los sentimientos de ansiedad difusa son el resultado de un apego inseguro. Entonces, esa es una también de las teorías más fuertes que hay sobre por qué ocurre ese proceso de ansiedad. Y acuérdense que también por eso es que estudiamos al inicio de la unidad esas diferentes formas en las cuales se puede desarrollar el apego en las personas y por qué es tan importante fomentar el desarrollo de un apego seguro, ¿sí? Como una estrategia. Profe, ¿Sí? profe, bueno, Bowlby hipotetizó la etiología de la ansiedad. Uh-huh. También lo hizo para la depresión, pues, así como lo hizo acá. No, aquí nosotros digamos que se retoma, bueno, hasta donde él le iba a Bowlby, lo que se retoma de él en la depresión es la parte de la desesperanza aprendida. Digamos que en el asunto de cuando el niño ya deja de llorar porque ya sabe que el adulto no va a venir, entonces queda como que ni para qué me esfuerzo si ya sé que no voy a obtener eso que deseo. ¿Sí? Es digamos que más a partir de revisiones de pues posteriores a Bowlby que también se empieza a relacionar ese proceso de la depresión con el apego. De todas maneras, en la página yo les dejé, en el Classroom les dejé otro artículo complementario si les interesa este tema del apego y la psicopatología. Listo, profe, gracias. Listo. Entonces chicos, como les decía, el punto de hacer esa prevención desde que las mamás están gestando, porque buen comienzo lo hace desde allí, es justamente para evitar que los niños crezcan con esa percepción del mundo como un lugar impredecible, incontrolable, amenazante y peligroso. Es como, digamos, una de esas razones fundamentales, porque el hecho de nosotros, si ustedes se acordarán, el hecho de que la persona tenga un apego seguro se constituye como un factor de protección. ¿Sí? En general para las relaciones posteriores, para evitar diferentes trastornos y para que la persona pueda tener una mejor salud mental. Entonces ese es como el punto de todas estas nuevas intervenciones desde la gestación y la primera infancia. Bueno. Por otro lado, tenemos la teoría cognitivo-conductual, en la cual entonces se integra un poco esto que mirábamos de esa regulación emocional y de la percepción del mundo. ¿Sí? Aquí hay como varias de estas teorías integradas. Entonces tenemos que la teoría cognitivo-conductual afirma que los síntomas ansiosos son patrones aprendidos de conducta no adaptativa. Y esto se origina por los mismos mecanismos de aprendizaje, condicionamiento de la conducta normal. ¿Sí? Es decir, por esos diferentes procesos en los cuales se van asociando unos estímulos con una respuesta y digamos que podemos asociar estímulos neutros con respuestas ansiosas, también se va haciendo un proceso generalizado a lo largo de la vida. Según esta teoría, los pacientes con trastornos de ansiedad generalizada van a elaborar un conjunto de pensamientos automáticos catastróficos que se autorrefuerzan y son obstáculos para aproximarse a situaciones novedosas. El paciente sobrevalora la intensidad de los acontecimientos que le aterran y esta sobrevaloración sostiene el trastorno. Adoptan conductas evitativas que les impiden descubrir las pruebas que contradicen sus predicciones pesimistas y esto sostiene las creencias erradas. Es decir, que es un proceso que ya de pronto habrán visto en psicología cognitiva, en el cual la persona retoma esos estímulos que vienen del mundo exterior, pero esos estímulos los va a filtrar por unas creencias que ya tiene. Y como ya digamos que adquieren un tinte negativo al pasar por esos filtros, esas experiencias van a retroalimentar las creencias. Por ejemplo, en la casa siempre me enseñaron que salir sola a la calle es peligroso, pero
pues eventualmente tengo que salir sola a la calle y resulta que me robaron. Entonces, esa experiencia yo la organizo de la siguiente manera. Como la calle es peligrosa, yo salí a la calle y me robaron, esto confirma que la calle es peligrosa y por tanto yo no debo salir sola a la calle porque me van a robar, como ya me pasó. Y de la misma manera voy a ir por la vida recolectando todas las experiencias que confirmen la idea inicial de que el mundo es peligroso. ¿Sí? Y de esa manera, no solamente para mí, sino cuando, no sé, los hijos, el esposo, no sé, la gente salga a la calle, también voy a estar pensando, la calle es peligrosa, no solo para mí, sino para los demás, y si a alguno de ellos le ocurre algo, esa experiencia me va a retroalimentar otra vez la creencia de que la calle es peligrosa, la calle o cualquier situación. Entonces, este proceso pues va a implicar que el trastorno se sostenga durante mucho tiempo, ¿sí? Y se puede sostener durante toda la vida. Es complejo para las personas hacer ese proceso de adquirir una nueva experiencia, ¿sí? Y de adquirir, por ejemplo, la idea de que además de ser peligrosa, la calle también puede ser divertida, entretenida, porque siempre las experiencias asociadas, ¿sí? Ya por condicionamiento a la calle, van a tener el tinte de ser peligrosas. Entonces, crear una nueva experiencia resulta complejo, porque nuestro cerebro tiende o resulta más fácil confirmar información que ya tiene que aprender una información nueva. Ese, digamos que es una de nuestras características. Entonces, chicos, estas son algunas teorías, ¿sí? Les digo, pues por el asunto también del tiempo, yo generalmente les presento las que son más fuertes, las que tienen como más aceptación en la comunidad científica. Sin embargo, como ustedes bien saben, desde las teorías dinámicas se pueden explicar otras formas, ¿sí? Desde el psicoanálisis, por ejemplo, todo este proceso de la ansiedad es lo que llaman neurosis. Y allí, digamos que lo que se propone es que la ansiedad va a aparecer como una de estas formaciones dadas por el conflicto entre las diferentes, se me olvidó el nombre, entre las diferentes entidades de ese aparataje psíquico, en el cual la parte que puja por poder salir a la conciencia y el superyo que puja por reprimirlo va a generar todas estas diferentes estas diferentes sintomatologías que ustedes verán acá. Incluso dentro de estos procesos, esos síntomas a veces los llamaban síntomas conversivos, y a todos estos dolores, todas estas diferentes manifestaciones en el cuerpo, y pues como ellos lo mencionan, que esa sintomatología fisiológica aparece, es porque entonces el afecto no queda ahí solito, sino que el afecto se liga al cuerpo hasta que pueda pasarse por la palabra. Y ya el afecto ligado a la palabra puede disminuir la sintomatología. ¿Sí? Son diferentes formas de abordar ese mismo proceso. Ahora miremos entonces en el manual diagnóstico del CIE-10 cómo aparece representada en la ansiedad generalizada. Dentro de la descripción se dice que es generalizada y persistente, pero no se limita o incluso ni siquiera predomina en ninguna circunstancias particulares. Es lo que se llama ansiedad libre flotante. Los síntomas predominantes son variables, pero las quejas más frecuentes incluyen constante nerviosismo, temblores, tensión muscular, sudoración, aturdimiento, palpitaciones, mareos y malestar epigástrico.
Estos últimos son muy característicos. Incluso las personas, esa parte del malestar epigástrico puede que ni siquiera sea como la diarrea o el colon irritable o la gastritis, sino que dicen que sienten una cosita en la boca del estómago, ¿sí? Como una sensación muy molesta de que les genera como, pues ellos la interpretan como que es un presentimiento, una cosa que sienten allí y que les indica la presencia de algún asunto negativo. Bueno, a menudo el paciente manifiesta temor a que él u otro allegado vaya en breve a padecer una enfermedad o vaya a tener un accidente. Creo que ya lo habíamos conversado. Esta preocupación se manifiesta persistentemente en la persona. Eso creo que es claro. Y dentro de los criterios diagnósticos, entonces vamos a encontrar una categorización de las diferentes manifestaciones somáticas de la persona. Entonces, para el criterio temporal, para saber si realmente se trata de un trastorno de ansiedad generalizada, se debe tener claro que estos síntomas se deben presentar en un periodo de por lo menos 6 meses, con tensión prominente, preocupación y aprensión sobre acontecimientos y problemas de la vida diaria. ¿Sí? Acontecimientos de la vida diaria, para que lo diferenciemos de la esquizofrenia, para que lo diferenciemos de las fobias específicas, ¿sí? Porque no es ideas extrañas, no es ideas que vengan de otras personas, no es frente a un objeto, animal o situación, sino que es a situaciones de la vida diaria. Y el criterio B nos dice que debe haber una presencia de al menos 4 de los síntomas listados a continuación, que son bastantes, pero que de esos síntomas, que son 20, de esos, al menos uno de ellos debe ser de los 4 primeros. Entonces, miremos los 4 primeros. Palpitaciones o golpeos del corazón o ritmo cardíaco acelerado. Sudoración, temblor o sacudidas o sequedad de boca, no debido a medicación o deshidratación, sino que la persona siente como la boca completamente seca. Y esto, digamos que le aparece dentro de la activación fisiológica que le suele dar. Entonces, se puede hablar, hasta el momento donde vamos, se puede hablar de trastorno de ansiedad generalizada si se va este proceso de preocupación persistente por problemas de la vida diaria durante al menos 6 meses y que la persona tenga al menos 4 de los síntomas siguientes, pero dentro de esos síntomas siguientes debe tener al menos uno de estos primeros 4. ¿Está claro hasta aquí? ¿O hay preguntas? Bueno, continúo. Bueno, entonces los siguientes síntomas están, digamos, divididos por partes del cuerpo, lo que les decía, como los síntomas somáticos están clasificados así. Entonces, los síntomas 5 al 8 nos están hablando de problemas relacionados con pecho y abdomen. Entre estos se encuentran dificultad para respirar. Las personas lo relatan como que sienten una presión en el pecho. También pueden experimentar sensación de ahogo, de que no pueden respirar bien o que no les entra el aire lo suficiente. También presentan ese dolor, ese malestar en el pecho, y en la parte abdominal sienten náuseas o dicen que sienten como que el estómago revuelto, ¿sí? Como ganas de vomitar. Esa es como una de esas características. En cuanto al estado mental, manifiestan, esa sería ya la parte más cognitiva, manifiestan una sensación de mareo, inestabilidad o desvanecimiento, sienten que los objetos son irreales
o que ellos mismos no están ahí. En general las personas lo que dicen es, creo que todo es como una película, ¿sí? Como que estoy ahí, pero no estoy ahí de verdad. Entonces, eso es algo que los perturba bastante. También dicen que sienten miedo a perder el control, a volverse locos o a perder la conciencia. Y manifiestan también miedo a morir. Estas últimas, de la 9 a la 12, también las manifiestan las personas con el trastorno de pánico. Y para que tengamos en cuenta que hay muchos de los síntomas de la ansiedad que aparecen en diversos trastornos, pero que digamos que aunque son síntomas, no son lo único que va a definir el trastorno como tal. Bueno. Sí, y porque también las personas con trastorno de ansiedad generalizado pueden tener un ataque de pánico sin que sea como tal diagnosticado el trastorno. Puede ser concomitante, pero no necesariamente. Como síntomas generales, también las personas dicen que están como sofocadas, como con mucho calor, o al contrario, experimentan la sensación de tener mucho frío, así no haya ninguna razón para experimentar, ¿sí? Como frío, escalofríos. También manifiestan sensaciones de aturdimiento, de hormigueo, manifiestan tensión o dolores o molestias musculares, les es difícil relajarse. Son muy inquietas, sí, dentro de su, pero no inquietas en un buen sentido, sino inquietas de que siempre tienen que estar agarrando cosas, masticando el lapicero, el chicle, las uñas. Siempre creen que están como en el límite, como que ya están experimentando muchas cosas, entonces que ya no pueden con más. Si lo fuéramos a equiparar a un objeto, suelen sentirse como si fueran una olla a presión. Y también manifiestan sensaciones como dificultad para tragar o tener siempre un nudo en la garganta, como que tienen algo que no los deja tragar, estar como tranquilos. Otros síntomas que no están clasificados allí dentro de esta separación tan meticulosa de las diferentes manifestaciones físicas, tiene que ver con otros aspectos pues, no clasificados, como que son muy asustadizos, ¿sí? Es decir, digamos que están concentrados pensando que los van a echar del trabajo y están concentrados en el computador y medio les hablan y se asustan un montón, así no haya ninguna razón. Los americanos llaman a esto como estar jumpy, ¿sí? Como que puedes estar como saltando por cada cosa. También tienen dificultad para concentrarse a causa de la preocupación o de la ansiedad, la irritabilidad persistente, que ya les había comentado ahora por qué se da, y dificultad para conciliar el sueño. Estos son asuntos allí bastante típicos. A largo plazo, antes que se me olvide, esta dificultad para conciliar el sueño, la dificultad para concentrarse, también lo que va a generar es que las personas manifiesten quejas sobre su memoria, porque en la medida que no están prestando atención al mundo presente, por estar por allá viviendo en el futuro, no van a poder almacenar adecuadamente los contenidos que están viendo. Entonces, son personas que después están tratando como de acordarse qué fue lo que dijeron, qué fue lo que pasó. Digamos que una persona, un estudiante, ¿sí? Por estar pensando en el futuro, en el examen, entonces está en clase, pero no está escuchando la explicación que le están dando. Entonces ya cuando llega el examen, tiene muy poca probabilidad de recuperar los contenidos porque nunca los almacenó adecuadamente por estar pensando o por allá en el futuro. Entonces como una paradoja y un círculo vicioso allí, porque efectivamente le irá mal en el examen porque estaba tan preocupado por el examen que no prestó atención en clase.
Ese es el, digamos, el problema con el ansioso. Y termina haciéndose realidad muchas veces lo que tanto temen, que se les olvide hacer una cosa en el trabajo, que se les olvide empacar un documento para un viaje, que digamos se pierdan una cita, ¿sí? Porque por tanto está por allá viviendo en el futuro, no hacen el proceso de realmente ocuparse del asunto del presente. Y además porque cuando uno no duerme adecuadamente, esto altera sus procesos de memoria. Aparte de los criterios de la sintomatología mencionada en el criterio B, se considera que para poder ser la persona diagnosticada no debe cumplir con criterios del trastorno de pánico ni el trastorno de ansiedad fóbica, miren que el trastorno de pánico que ahorita se los mencioné, que ya veremos más adelante, ni el trastorno de ansiedad fóbica, o sea que no tenga una fobia específica, ni el trastorno obsesivo compulsivo. Ya vimos que el asunto de las obsesiones tiene que ver con unos pensamientos más intrusivos y con una ritualización, que serían las compulsiones, y tampoco debe cumplir los criterios para el trastorno hipocondríaco, porque aquí ya estaríamos hablando más desde ideas referentes a la salud, y en el trastorno de ansiedad generalizado el contenido de las preocupaciones es más amplio. Dentro del criterio de exclusión usado con más frecuencia está el trastorno orgánico, los trastornos mentales orgánicos asociados a diferentes problemas como los accidentes cerebrovasculares y demás, a trastornos relacionados con sustancias psicoactivas, tales como esos relacionados con anfetaminas, el consumo de anfetaminas o la abstinencia de benzodiazepinas. Eso es un asunto que se debe, digamos, diferenciar y que es uno de los criterios que se utilizan para poder hacer el diagnóstico adecuadamente. Esto me recuerda, hay preguntas hasta acá, antes de responder una de las preguntas que tenía de la clase pasada. Hay preguntas. Siguen ahí. Es que se me cerró un proceso del computador. Sí, profe, aquí seguimos. Personalmente no tengo preguntas. Listo. Listo, chicos. Entonces, pero no sé qué diapositiva están viendo. Yo no veo en cuál quedó. Estamos en la de referencias, pero no Listo. Está estás bien. presentando, sino que estás dentro de PowerPoint. Listo, está bien. Bueno, entonces estas son las referencias. Acuérdense que ustedes dentro de la biblioteca, que yo le mostré a algunas compañeras la clase pasada, tienen acceso a una plataforma que se llama ebook 724. Aquí pueden acceder a diversos libros. Aquí está el libro de Fundamentos de Medicina y Psiquiatría, que a mí me parece muy bueno, sobre todo que sea la sexta edición, porque yo tengo como la cuarta, pero ahí está la sexta, y es muy bueno porque tiene casos colombianos y porque además tiene actualizados los datos de las diferentes prevalencias y demás, ya con el último estudio de salud mental que se hizo de 2015. Entonces, digamos que se tiene esas ventajas. Profe, espera, entonces, ¿la prevalencia que sacaste de ansiedad está en ese libro? Sí. Bueno, profe. Bueno, y no me acuerdo si fue Stephanie o quién fue la que me preguntó la vez pasada acerca de
los trastornos de la conducta alimentaria y el trastorno obsesivo compulsivo. Yo, Carolina. Carolina, listo. Listo, Carolina. Entonces, frente a esta pregunta que tú me haces, realmente hay unos trastornos que tienen una sintomatología común, ¿sí? Dentro de los cuales estaría, por ejemplo, pues están en general los trastornos del control de impulsos. Y estos se caracterizan por una incapacidad en general de poder manejar o controlar esos impulsos. Y este podría manifestarse de diferentes maneras, como comer, apostar, comprar, consumir sustancias, ¿sí? Y esas, digamos, que pueden ser algunas similares a las compulsiones del trastorno obsesivo compulsivo. Entonces sí tienen esa característica en común que tiene que ver con el control de los impulsos. Sin embargo, eso no quiere decir que la bulimia, la anorexia sean como tal o se puedan considerar como tal un trastorno obsesivo compulsivo, porque allí vamos a tener como otra constelación de síntomas diferentes a esa parte de las obsesiones, ¿sí? Que no van a tener esa misma característica de las ideas intrusivas de la obsesión. Sin embargo, están relacionados en esa medida que se comparten toda esa parte de que sean trastornos del control de impulsos. Listo, profe. ¿Y puedo aprovechar para hacerle una pregunta? Sí, claro. En general, cuando uno hace un diagnóstico y de pronto, o sea, llega un paciente que ya está medicado por psiquiatría y es un medicamento que le produce, pues, por ejemplo, el trastorno de sueño, uno cómo sabe si ese síntoma de tener problemas de insomnio viene de la medicación o si es algo que se está generando pues ya como de la persona, que no tiene nada que ver con la medicación. Porque es que me parece muy extraño porque hay medicamentos que las contraindicaciones son los dos tipos de trastornos, o que produce mucho sueño o que quita el sueño. Entonces, Sí. uno como, y entonces hay un tiempo establecido para decir, si eso fue el medicamento, o no sé cómo interpretar eso. Claro, tradicionalmente se debe esperar pues, al menos un mes para que se pueda ver si el medicamento sí está, digamos, disminuyendo la sintomatología que se busca y mirar realmente cuáles son los efectos adversos de estos. ¿Cómo se puede saber? Revisando en un manual, en un vademecum, las indicaciones del fármaco como tal. Y si se sospecha que esto sí le está causando dificultades a la persona, entonces la idea sería volver a remitir a la persona a donde el psiquiatra para que él le pueda hacer el ajuste de los medicamentos. Porque hay personas, pues como cada organismo es diferente, hay personas a las cuales algunos medicamentos puede ser que si se los dan, se los toman en las horas de la noche, efectivamente les puedan causar alguna dificultad en el sueño, entonces a veces les modifican el horario o les cambian la dosis, pero la idea, bueno, en la consulta privada uno más fácilmente puede llamar al psiquiatra, ¿sí? Cuando se trata ya de un asunto institucional, toca volver a hacer la remisión o indicarle a la persona que pida cita nuevamente con el médico que le haya formulado los medicamentos. Pero la idea en general es que nosotros no hagamos esos procesos de recomendar que no se tomen el medicamento o nosotros cambiárselo de horario, ¿sí? No sería como la idea. Pero, o sea, por ejemplo, si a mí me llega una persona que normalmente nunca ha presentado problemas en su sueño, sí, y me dice, no, es que, no sé, hace 3 meses me recetaron tal medicamento y recientemente he empezado a perder como la capacidad para dormir o tengo dificultades para dormir. sí. Y yo busco los efectos de este medicamento y me dice que efectivamente puede generar trastornos en el sueño. Yo podría asumir que tienen relación.
Pues lo hablo sobre todo como por el tiempo que ha pasado. Sí, podrías llegar a inferirlo, a teorizarlo o hipotetizarlo, ¿sí? Pero realmente lo procedimental sería remitir a la persona al médico. O sea, sí podría llegar a pensarlo. Pero por efectos del diagnóstico, porque es que hay muchos que dicen criterio de exclusión, que no sea un trastorno provocado por el consumo de sustancias. Yo meto dentro de sustancias la medicación, no sé si está bien. Ah, ya, Porque me no, genera tanta no, en general se habla como de estupefacientes. no Y, entra pues medicina prescrita. no, Ya, entran los anfetaminas. ok, ya, me dio Sí. Sí, pero en general la recomendación es que en la parte farmacológica, pues igual si se sospecha de un efecto adverso, de una dosis muy fuerte o de que realmente ya pasó un mes y la persona está peor o no ha mejorado para nada, si es dentro del contexto en el cual uno se encuentre, que la persona vuelva a recibir la atención psiquiátrica. Sí, porque uno puede teorizar, pero realmente nuestra formación no incluye en general formación en psicofarmacología. Eso me parecía muy extraño, no lograba entender. Bueno, la próxima clase, el miércoles, ya hablaríamos entonces de las fobias sociales. Tomaríamos el texto que venimos trabajando el CIE 10, la página 129 del PDF, y la idea es que leamos un caso de una chica con fobia social en la adolescencia que está en el libro de casos, es el caso 14, está en la página 193. La idea es poder abordarlo, poder mirar dentro de las características de esta chica, cuáles pueden ser esos elementos que hay allí, digamos, implicados, que nos puedan dar una pista para entender este trastorno. Yo les recuerdo que es la clase igual, nosotros abordamos las cosas pues, de una manera muy general, pero hay otros, pues dentro de esa parte de buscar que los mismos estudiantes puedan hacer estos procesos, esperen un momento, puedan hacer sus procesos de aprendizaje. Yo les subí unos libros ayer al Classroom para que ustedes puedan complementar, indagar, profundizar y demás. Profe, tenía otra pregunta. En la definición, pues en el primer criterio diagnóstico de la ansiedad generalizada dice ansiedad y preocupación excesiva, expectativa aprensiva. Profe, ¿a qué se refiere esa expectativa aprensiva? Se llama, es que yo no sé cuál CIE-10 estás leyendo, ahí está ansiedad anticipatoria, es lo mismo. Sí, ansiedad anticipatoria quiere decir lo que les decía, que la persona vive más pensando en qué va a ocurrir en el futuro y no qué va a ocurrir, no qué está ocurriendo en el presente. Es tratando como de anticipar las situaciones negativas que le pueden pasar. Listo, profe. ¿Tú estás usando el texto que nosotros tenemos para el curso o estás usando otro? Porque es Profe, que hay 3 traducciones, yo creo, diferentes. yo no me acuerdo, yo creo que sí estoy usando, pues yo esto ya lo había leído y ya había anotado las preguntas, pero creo que es el que sí estamos usando todos, el que nos mandaste. Okay. Profe, tú en una clase nos habías dicho que antes se le llamaba, creo que era neurótico, ¿a qué trastorno? O neurosis. A la ansiedad, a los trastornos de ansiedad. Alice. Porque, espérate, porque es que la de Pilar usa neurosis depresiva
pues usa unos términos que yo no entiendo y yo pienso que se está refiriendo a, a un manual anterior y los trastornos estaban así nombrados. Pero pues no sé a qué clase te refieres. Tengo entendido que la profesora Pilar da clase desde psicoanálisis o desde psicodinámica. No, profe, ella me da mi intervención clínica adolescente. Entonces hoy estamos hablando de la depresión. Ujú. Y ella dice así, entonces es una neurosis depresiva. No sé, tendrías que preguntarle a la profesora, porque realmente el término neurosis se elimina del CIE-10. Bueno, lo voy a anotar acá, pero ese término ya no se utiliza. Sí, se utiliza como dentro del psicoanálisis. Bueno. Listo, chicos. Entonces, en este momento me confirman, están viendo la carpeta que se llama trabajo de clase. Sí, profe. Tiene los libros complementarios, los textos por Bueno, escrito. perfecto. Listo, gracias. Es que normalmente me aparece un cuadro rojo y no me está saliendo, entonces no sabía si sí. Bueno, entonces, chicos, aquí acuérdense que ya he ido subiendo las cosas que hay en cada unidad. En la unidad 1 están los diapositivas que vimos para todavía estábamos en la presencialidad y también los textos. ¿Sí? La unidad 2 también ya está. Y vamos en la unidad 3. Ahí están las diapositivas que llevamos hasta ahora. Las emociones salud de AP, como modelos teóricos de la ansiedad, trastorno de estrés postraumático y trastorno obsesivo compulsivo, que fue la que vimos la clase pasada. En la unidad 4 todavía no hay nada porque no hemos llegado allá. Y en los textos, acuérdense que está el CIE-10, que es el de la portada verde. Como les digo, hay varias traducciones por ahí, entonces uno a veces, digamos, agarra alguno de las traducciones y dice, utilizando unas palabras diferentes, pero digamos como el que estamos trabajando, no voy a decir si es mejor o peor, es la guía de bolsillo del CIE-10. Están los 2 volúmenes del manual de psicopatología, el libro de casos y 3 artículos que hemos abordado. Adicionalmente, ayer les subí esta carpeta que se llama libros complementarios, que es la que les comento por si de pronto a ustedes les interesa particularmente algún tema o quieren profundizar más cosas. Entonces, hay unos textos pues, que yo tenía que creo que les pueden servir. Este es el manual de trastornos adictivos, 2 manuales de tratamiento en donde ustedes van a encontrar el abordaje cognitivo-conductual de, digamos, casi todos los trastornos que estamos viendo en este curso. También está dividido en 2. Entonces, ese, digamos que es un esfuerzo enorme que ha hecho el doctor Vicente Caballo, que involucra a diferentes autores. Él es el editor, pero pues también es autor e involucra a diferentes teóricos, a expertos en el tema. También tenemos otro texto que es el de Saracen de psicopatología, se llama Psicología Anormal, y un texto solito, ¿sí? Un texto entero sobre fobia social. Y también el DSM-5, porque de pronto en otros cursos puede que utilicen eso. Recuerden que aquí, no sé, por decisión como del departamento abordamos es desde el CIE-10, pero es posible que algunos profes puedan trabajar desde el DSM-5. Entonces la idea es que ustedes también tengan la posibilidad de tenerlo disponible. No los llene mucho, sino como algunas cosas específicas del curso para que puedan acceder ahí. Bueno, yo no sé si ustedes sí entran acá, yo les pongo las cositas, pero yo no tengo forma de saber si hay visitas. Pero para que ustedes tengan en cuenta las diferentes herramientas que hay aquí.
También, como la semana pasada vimos el trastorno obsesivo compulsivo y les hablé que había una película en donde aparecían las diferentes manifestaciones del trastorno, especialmente los diferentes contenidos de las obsesiones y sus posteriores ritualizaciones o compulsiones. Está esta película que se llama Tok Tok, que está en Netflix, pero si de pronto alguno no tiene Netflix, aquí se la subí al Drive para que puedan acceder a ella y puedan, digamos que, ver en acción el trastorno. ¿Listo? Ustedes sí entran acá. Yo sí, profe, yo usé eso porque está muy bien organizado para desatrasarme. Ah, bueno, listo, David. Bueno, me alegra que si le sirvió a una sola persona, me alegra. Bueno, listo. Y aquí Juan Fernando ha hecho un trabajo muy bonito, muy organizado, que no sabremos cómo pagárselo, de poner todas las clases en YouTube para las personas también que tienen dificultad para conectarse sincrónicamente. Entonces ya está hasta la de la clase pasada, que apenas ahorita fue visible, pero ya está ahí disponible. Bueno. Entonces ya les voy a compartir lo de los cambios que hicieron en el calendario. Hoy es lunes, yo no sé si entre el jueves, viernes y hoy en la mañana ustedes tuvieron la oportunidad de conversar con sus profesores acerca de lo que nos informaron el jueves en la mañana sobre nuestro calendario académico. De pronto sí han conversado con los otros profes. Yo no. No, bueno, listo. Entonces yo les cuento. Resulta que, o sea, es que el semestre más largo de la vida, además de ya todos los inconvenientes y dificultades y todo lo que ocurría en este semestre, resulta que hay unas vacaciones colectivas programadas del 23 de junio al 8 de julio. Ya les digo exactamente la fecha. Vacaciones de mitad de año del 23 de junio al 7 de julio, ambas fechas inclusive, de acuerdo a la resolución rectoral del 2 de abril de 2020. Entonces eso modifica un poquito nuestro curso en la medida que se extendería hasta el 22 de julio, no hasta el 8 como les había comentado la semana pasada. En este momento pueden ver un Word. Sí, profe, con la programación de psicopatología. Listo. Perfecto. Entonces ahí está como las clases que nos faltan. Me falta arreglarles una cosita para mandarles esto, pero nos estarían faltando entonces 8 clases, ¿sí? Porque yo conté desde hoy, 1 de junio, ya estarían aquí disponibles los temas y los documentos para cada lectura. Me falta darle como una última revisada. La idea sería entonces que nosotros trabajemos esta semana fobia social, la próxima semana trabajaríamos trastorno de pánico con sinagorafobia y fobia específica, y luego pasaríamos a la parte del abuso de sustancias. Me da miedo que hayan errores, por eso no se los he enviado. Tengo que revisar que sí tenga bien las fechas. Profe. Sí. ¿Consideraste que ese lunes 15 es festivo? Ese justamente eso no lo he considerado, por eso tengo que revisarlo otra vez, porque lo hice con el calendario del computador y no con el calendario de papel. Entonces sí, ese es un punto importante. Listo, entonces cuando ya lo termine se los envío. Pero la idea entonces es que igual nos estarían faltando 8 clases, teniendo en cuenta estas vacaciones de 2 semanas, los festivos, que el 20 de julio es lunes, entonces también se pierde esa clase, entonces más o menos terminaríamos el 15 de julio. ¿Sí? Más o menos terminaríamos el proceso ya con el trastorno de ansiedad por separación, que sería ya la última unidad de los trastornos de la infancia.
para que eso lo tengamos claro, que durante esas 2 semanas de vacaciones colectivas entre el 23 de junio y el 7 de julio no se puede dar clase porque son las vacaciones colectivas y que si esto nos alarga una semana más, pero ya vamos a ir terminando. No sé nada más sobre otros temas, si ustedes de pronto conocen, si hay alguna otra información que pueda afectar el desarrollo del calendario académico, me cuentan. Profe, qué pena, ¿23 de junio hasta cuándo? Hasta el 7 de julio. Vacaciones del 23 de junio al 7 de julio, ambas fechas inclusive. Vale, profe, gracias. Sí. Listo, chicos, ¿alguna pregunta? Ya varias personas, bueno, sí, había una pregunta, pero no me la están haciendo por aquí, pero igual la respondo por acá. Algunas personas ya me han enviado, bueno, todos me han enviado ya el primer taller. Yo les recuerdo, si de pronto no ha quedado claro, que la idea de los talleres es que ustedes los pueden hacer en parejas o en equipos. Yo sé que es difícil reunirse, es difícil pues trabajar en equipo, pero si es posible, pues, la idea es que los trabajen en equipo, sobre todo los 2 talleres de caso, porque así ustedes pueden discutir con el compañero, pueden decir, si es este trastorno o no. Entonces es posible. Si los tienen que hacer individual, también se los recibo, no hay ningún problema con eso. Entonces, no sé si se les han presentado más dudas. No, profe, creo que de momento está todo muy claro. Listo, chicos. Entonces, ya, Juan, ya puede dejar de grabar. Muchísimas gracias.